Es hora de tomarnos un café. Esto es Entrevistas en Café en la Radio. Un buen día, hoy compartimos un café con el doctor José Trujillo, toxicólogo, con quien hablaremos sobre el fentanilo y la llamada droga zombie. Buen día, doctor. Muy buenos días. De verdad que es un placer nuevamente conversar con usted sobre tantos temas de importancia, y de verdad que, como decimos nosotros cuando damos clases en la universidad, uno siempre a veces repite las cosas 3 veces. Vamos a empezar por lo que quiero que la gente entienda. Okay. Lo primero que la gente quiero que aprenda es que la única manera de controlar esta droga es por el uso de la prevención. Okay. Si no hay prevención, no vamos a llegar a nada. Sin duda. Pero antes de hablar de las drogas, este tipo de droga, el fentanilo, tenemos que hacer un pequeño resumen y una clasificación. Las drogas se clasifican en 2 grupos. Las drogas lícitas, entendiendo por drogas lícitas, aquellas que son aceptadas por las legislaciones internacionales, nacionales y locales, y las drogas ilícitas. Y se entiende por ilícitas porque son drogas que no la permiten ni las legislaciones internacionales ni las legislaciones regionales y mucho menos locales. Okay. Esto trae consigo otra clasificación, que las drogas ilícitas se clasifican en 2 grupos: las derivadas de plantas, llamadas comúnmente drogas de abuso, que son la marihuana, la cocaína y la heroína. Y la otra son las drogas de diseño. ¿Y por qué se llaman drogas de diseño? Porque fue el hombre que las fabricó, y que por lo general son medicamentos que el hombre lo utilizó, pero que la gente lo vio que aumentando 3 veces su dosis terapéutica se comportaban como una característica que iban a producir efectos psicotrópicos en el individuo. Okay. Y ahí que, por ejemplo, la diferencia entre las drogas de abuso y las drogas de diseño es que las drogas de abuso tienen una vida media corta, ejemplo, de 30 a 45 minutos, mientras las drogas de diseño tienen vida media larga, puede durar de 12 e inclusive a 24 horas. Entonces, toda droga de abuso le han aparecido una droga de diseño. Ejemplo, en el caso de la marihuana tenemos el creepy, en el caso de la cocaína tenemos la anfetamina, y en el caso de la heroína tenemos el fentanilo, que es el con que hoy vamos a hablar. ¿Qué es el fentanilo? Inicialmente fue un fármaco de uso exclusivo de los anestesiólogos. ¿Y por qué? Porque tenía 2 características importantes. La primera característica, que actuaba como un analgésico, y la segunda característica, que producía sedación. Entonces, esas 2 características le sirven mucho a los anestesiólogos para evitar dolor antes de la operación y posterior a la operación. Okay. Pero ¿qué pasa? Empezó a haber, como ha venido sucediendo, la guerra entre pandillas y la guerra entre narcotraficantes, y entonces aparecen estas mezclas, estas drogas de diseño, que tienen la particularidad que son pastillas y que el manejo y el transporte por vía terrestre, aérea y marítima es más fácil. Claro. Y tiende a engañar a los sabuesos que estaban acostumbrados a detectar las drogas de abuso: marihuana, cocaína, heroína. Con estas drogas de diseño se hace difícil. La otra característica es que tienen una vida media más larga y por lo tanto es más cara, más fácil de transportar y produce mayor dividendo. Por eso es que ha proliferado muchísimo. ¿Okay? Por eso es que esta droga ha proliferado muchísimo, y Venezuela no iba a escapar. Sin duda. No iba a escapar sin duda alguna al uso de esto. Máximo cuando el gobierno no tiene medidas preventivas en el área de psicotrópicos ni en el área de farmacodependencia. Claro. La ley de responsabilidad le permite al Estado venezolano que tanto los medios escritos, digitales, prensa, radio, puedan brindar prevención de manera gratuita. Sin embargo, no se ha hecho. Y esa es nuestra gran preocupación, porque muchos, y en este momento me voy a dirigir a muchos médicos creen que para salir del fentanilo se revierte rápidamente como si fuera un opiáceo. No,
Y le voy a explicar por qué. Porque muchos de estos medicamentos les agregan otras cosas que no lo hacen, como por ejemplo, tú sabes que los opiáceos similares, por lo menos la heroína, tú la reviertes con un producto determinado. Exacto. Igual, tú ya empezaste con el fentanilo. El problema es que a veces el fentanilo está solo, pero a veces está unido, combinado con otro, y entonces no es fácil. De ahí que hay que decir a los médicos que no es cierto que solamente el fentanilo tú lo vas a resolver con el antídoto de que es el Narcan. Porque si es fentanilo solo, sí lo resuelve, pero si no es otro, no lo va a poder resolver. Y ahí que el tratamiento, específicamente para los médicos, hay que hacerle dos procedimientos: un proceso de detoxificación y un proceso de desintoxicación. Por supuesto, hay algunos médicos que saben cómo se hacen los dos procedimientos, eso es lo de menos. Y de ahí entra un tratamiento para hacer que el paciente abandone la farmacodependencia. Ya eso es más específico. Sin embargo, nosotros estamos convencidos, y volviendo a la pregunta que ya te lo hice en el medio, estoy finalizando diciéndote esto, definitivamente la prevención es lo más importante, porque después que ya tenemos un paciente farmacodependiente, es difícil y se le hace muy costoso al Estado velar por este tipo de pacientes, porque el ingreso de estos pacientes por lo general van a terapia intensiva, que por cierto son una de las camas más costosas que existen en los centros asistenciales de salud. Real. De ahí nuestra gran preocupación por esta sustancia y este flagelo que ya está en Venezuela y que inclusive está en la ciudad de Maracay. Sí, eso le iba a decir. Los toxicólogos de todo el mundo están de acuerdo que en los últimos años el fentanilo se ha expandido por todo el planeta como una auténtica epidemia. Ahora, pudiéramos decir que en Venezuela primero entró por Táchira, era la primera información que se tenía, pero ya está también acá en Maracay. ¿Qué hay que hacer básicamente, aparte de utilizar los medios de comunicación para informar? ¿Qué otro pudiéramos hacer? Porque el tema es las escuelas, ¿sabes? Ese es el miedo que tiene mucha gente. Van a comenzar los colegios y liceos y eso es lo que ellos temen, que llegue esta sustancia a estas instituciones. Bueno, y sobre ese tema te voy a decir algo. Primero que nada, que no es cierto que la primera ingresó por Táchira. No. Okay. Y es bueno que lo sepan. Los que trabajan con tráfico de drogas, por lo general, siempre ponen una carnada. Entendiendo que una carnada, que lo que ustedes vieron que decomisaron, es el 10% de lo que ha ingresado. Sí. Y que por lo general no es el único camino que ingresa. Eso es para que crea que le están dando golpe al narcoterrorismo, pero no es verdad. Okay. Y tampoco es verdad que es por el Táchira que ingresaron, no. Eso viene entrando por todas las vías que nosotros conocemos, porque la ventaja del fentanilo que es fácilmente transportable y cuesta mucho identificarlo. Okay. Y que está en todas partes desde ya, pues así como está en Ecuador, Perú, Chile. Bueno, evidentemente Venezuela era el país más fácil para ingresarlo. ¿Por qué era el país más fácil? Bueno, porque está al norte de América del Sur. Exacto. Entonces le va a ingresar lo de Europa y los de Estados Unidos y de los países desarrollados más fácil. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Prevención, definitivamente la prevención. Y nosotros estamos conscientes que hace aproximadamente, Isa, es que es tu nombre, ¿verdad? Isa, sí. Isa, hace aproximadamente 20 años, la droga estaba a nivel de 5º año. Wow. En los actuales momentos, la droga está a nivel de 5º grado. Dios mío. O sea, que ha bajado a las escuelas. Sí, y esa es mi gran preocupación. Porque si no hay un programa de prevención, ¿dónde tú empiezas la prevención? Primero la empiezas en el hogar. Y después del hogar en la escuela, en los liceos y en las universidades. Exacto. Y por supuesto en la sociedad, informándole todo el daño que produce esto. ¿Ok? Pero mientras eso no ocurra, nosotros vamos a ver, ahorita que va a empezar el año escolar, es probable, como lo vimos el año pasado apareció una droga de diseño que eran las metanfetaminas, que aparecieron como parajitas, ¿verdad? Ajá. Que los niños se la pegaban en la piel y se drogaban. Bueno, ahora hay otra nueva droga de diseño. Aquella era como decir que el efecto de la anfetamina, que es parecida a la cocaína. Esto es como el efecto de la heroína, que es el fentanilo, que produce mucha depresión y le llaman drogas porque la gente se desconecta total y absolutamente del medio externo. Doctor, hablábamos de cómo son los efectos en este proceso del consumo del fentanilo. ¿Cuáles son los efectos que da en el cuerpo, que la gente se siente retraída? Bueno, lo primero que le va a quitar el dolor, okay, ¿verdad?
porque es un analgésico. Exacto. Segundo, evidentemente que lo va a desconectar del medio ambiente, lo va a poner medio zombie, pues, porque ni lo termina de relajar para dormir, lo pone totalmente afásico y con movimientos torpes porque está celado, pues. Claro. Porque el fentanilo es un sedativo. Entonces, por eso que le llaman droga zombie, porque la gente queda totalmente atontada, no tiene conexión con el medio ambiente, se desconecta cognitivamente y eso agrava la situación porque puede estar atravesando una calle, viene un carro a alta velocidad y no lo precisa, pues. Claro. ¿Entiendes? Y le puede acarrear problemas a la gente. Entonces, esto es la razón por qué nosotros debemos trabajar más que todo en el área de prevención y es lo que definitivamente necesitamos que se haga. Exactamente. Por lo menos en el caso del centro de Maracay, se ven muchas personas que duermen en la vía, unas personas en horas de la noche que están muy alegres. Y tú piensas que eso se dio ahorita, no, tiene bastante tiempo ocurriendo. No, de toda la vida, evidentemente, pero el tema del fentanilo ahorita ha estado muy preocupante, o sea, la situación es como muy evidente y lo que hablaba usted del miedo de que ya ahora está en 5º grado el tema de las drogas. El tema de las drogas está en 5º grado, por eso es que la prevención en la escuela es fundamental. Es fundamental. Si eso no lo hacemos en materia de prevención, mire, el desastre va a ser muy grande en nuestra sociedad. Realmente. Porque la diferencia entre las drogas de abuso, por ejemplo, la marihuana, la cocaína y la heroína, para tú ser adicto tienes que tener varios tiempos de consumo. Las drogas de diseño, con una sola dosis, ya te hace dependiente. Dios, nada fácil entonces este tema realmente. Bueno, doctor, muchísimas gracias por la información. De verdad que sí vamos a tomar en cuenta esto y hay que hacerlo urgentemente, el tema de la prevención y de la información sobre todo, porque siento que a veces la gente oculta las cosas para evitar y no sabe que lo que está haciendo es provocar. Sí, ese es uno de los grandes problemas de la farmacodependencia, entendiendo que la farmacodependencia es una enfermedad multifactorial, donde no solo está el individuo, el grupo familiar y el grupo social, y a veces el grupo familiar se hace de la loco como si no estuviera pasando nada y tienes un fármaco dependiente en tu casa produciendo no solamente daño al farmacodependiente como individuo como tal, sino también a su grupo familiar y a su grupo social. Realmente. Y ahí la importancia de la prevención. Exactamente, así mismo es, doctor. Bueno, muchísimas gracias por la información. Gracias y siempre a tu orden. Que esté bien, hasta luego. Y así finalizamos esta edición de Café en la Radio, esperando que hayan disfrutado su café tanto como nosotros. Se despide de ustedes Isa Rodríguez Frisiquio. Los invito a mantenerse conectados a través de www.pxdradio.com y síganos a través de nuestras redes sociales @pxdradio, @café en la radio y @Isa Rodríguez F. Nos vemos un próximo día. Chao, chao.